Ok. Oye, mi Charlie, ¿tú qué opinas o qué has escuchado con respecto a la machosfera? El nicho, ¿no? El nicho de muchas personas que buscan un refugio, Isra. Un refugio porque tal vez su identidad está comprometida, ¿eh? Está muy interesante ese tema. Ok, pues vamos a quedarnos en este podcast porque te aparte que tenemos un muy buen invitadazo por acá. También, pues vamos a abordar esto de una forma bien sabrosa, así que quédense. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Saldaña. Yo soy Israel Villalobos Somos psicoterapeutas. y esto es Psicología para Hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast de Psicología para Hombres. Como siempre, los saluda Israel Villalobos y como siempre me acompaña mi estimado Carlos Saldaña. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Oye, ya, completamente para ser funados, ¿verdad? Y Ya sé, oye, cancelados. van a agarrar este pedacito del intro y Sí, van a le iba a decir, decir, mira estos iba a cabrones. decir, no, aquí siendo un incel, como siempre, pero no manches. Está muy canijo, pero, Aquí mandándole un beso a nuestro querido Temach, que como siempre lo alabamos aquí. claro, No te claro. creas, güey, si Al tienes portada, compa. mira, de una vez, güey, si lo estás viendo. Así que no nos No, caes sí, bien sí, en sí. este podcast, puñetas. Todo bien, Isra, todo bien, muy contento, la verdad, porque tenemos muy buen invitado. Me lo presento de una vez, Manuel Borrego. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Manuel es terapeuta, psicoterapeuta también, maestrante, está estudiando terapia familiar y de pareja desde un enfoque sistémico. Entonces, muchas gracias, Manuel. Creo que va a estar muy interesante saber cómo los daddy issues y la parte sistémica influye en todo este tema, ¿no? No, es un show. Es extensísimo el tema, pero no, vas a ver que va a estar bien interesante. Con todos sus matices, ¿no? O sea, la parte que puede ser risible, la parte seria y todo, pero pues sí, es un tema extensísimo. La verdad es que muchas gracias por invitarme. Les agradezco a ambos y un gusto estar acá. Gracias, Muchas pues muchas gracias gracias. por acompañarnos. Y pues bueno, empezamos como siempre, mi estimadísimo Charlie, en tu caso también, mi estimado Manuel. Hablamos de precisamente qué es esta parte de la machosfera. Digo, ahorita que comentan el punto, digo, yo lo conozco como N variables, pero creo que en un mundo común esto ya se vuelve como este punto, así como vemos la parte del feminismo, creo que tenemos como este punto contrario hacia la perspectiva del hombre, ¿no? De ese hombre de alto valor o ese hombre de que tiene que tener como N cantidad de circunstancias como para tener esa parte de valía. ¿Qué opinan ustedes de este punto? Fíjate que, digo, me gustaría abrir el tema viendo que esta se vuelve como una subcultura, ¿no? Una parte como importante dentro de, del algoritmo digital ya de mucha gente, ¿sabes? Ahorita creo que esto está haciendo algo bien canijo y hay que decirlo, ¿no? Surge, de nuevo hemos abordado el tema de masculinidad de muchas formas aquí en el podcast en Psicología para Hombres. Pero, pues, muy lamentables acontecimientos recientes suceden aquí en México. Uno en particular, ¿no? Donde, que precisamente fue lo que hizo que hiciéramos este podcast y tocáramos de nuevo estos temas. Donde un chico de preparatoria, 15 años, adolescente, se llama Osmer, ¿no? Por ahí, en Michoacán, llega a la escuela un día por la mañana, llega armado de un rifle que es un rifle R15, ¿sí? AR-15. O sea, un rifle que se utiliza de uso exclusivo del ejército, ¿eh? Y en los Y, narcocorridos. ajá, o sea, es un arma, no es un arma cualquiera, es un arma larga, es un arma, realmente muy difícil de conseguir, en teoría. Y dispara a dos maestras, ¿no? Con, dos maestras, pues, quitándoles la vida, ¿no? Y entonces, un hecho muy lamentable. Se empieza a investigar un poco el tema, qué hay detrás de todo esto, cuáles fueron los motivos, y se empiezan a dar cuenta que este chico eh, tenía como hábito común consumir cierto tipo de contenidos, pertenecer a cierto tipo de grupos, ¿no? De personas que se categorizan como incels, ¿no? Como que da como... la palabra surge como del celibato involuntario,
de personas que se sienten rechazadas sistémicamente por las mujeres, como para no pueden como establecer relaciones sexoafectivas con ellas. Y entonces empiezan a sentirse sumamente, pues, como dejados a un lado, ¿no? Entonces, él pertenece a todos estos grupos. Por ahí hay creadores de contenido que son muy emblemáticos en estos grupos, ¿sí? Y que, pues, luego lo que vamos viendo, pues, básicamente es una fuerte tendencia, ¿no?, a guardar un resentimiento muy canijo hacia la mujer. Entonces, es escalofriante, ¿no?, ver hasta dónde llega este tipo de cosas, ¿no? Ya había sucedido otra situación en México similar. Entonces, pues creo que sí nos da mucho de qué hablar porque, o sea, los acontecimientos son de verdad para ponerte la piel chinita, ¿no? Entonces, sí, pues queremos desmenuzar esto un poquito más y ver, a ver, ¿qué pasó, no? O sea, ¿cómo es que este chico llega a esto? ¿Cuáles son esas vulnerabilidades que tenía? Y empezar a entender cómo la machósfera es parte importante de todo esto, ¿no? Pero no sé, ¿ustedes qué ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú? Me interesa como preguntarte, ¿no? Pues bueno, en ese sentido es como... yo creo que rescato mucho la parte que dices de que ahora es como una parte esencial, entre comillas, de los algoritmos de redes sociales. Efectivamente creo que es una puerta de entrada muy rápida. En realidad no es algo que se tarde mucho en aparecer. Tú abres una cuenta de TikTok nueva o abres un perfil nuevo y empiezas a dar likes y empiezas a hacer scroll y demás, y en poco tiempo te empiezan pues obviamente te perfilan, ¿no? Y justamente uno de los temas aquí con la cuestión de la radicalización de la gente joven, de los hombres jóvenes, tiene que ver justo con esto, ¿no? Hay una serie de cosas que se acomodan demasiado bien como para que sean el target de este tipo de situaciones, como lo es justo su etapa de vida, como lo es que hay muchas inseguridades en esa etapa de vida, que ellos ofrecen respuestas claras, directas y sencillas a problemas que son, pues, realmente complejos, que dan esa sensación como de certeza, y obviamente atacan algo que es muy cierto, ¿no? Que sí es que es que en realidad los hombres sí tenemos problemas, que sí tenemos una serie Ujú. de dificultades sociales que pues tendríamos que poder enfrentar, pero no de esta manera, ¿no? Entonces hay una serie de factores ahí que comulgan y se vuelven muy interesantes como para poder generar este tipo de situaciones. Pero realmente pues es muy triste, ¿no? Es como bien lo mencionas, o sea, da escalofríos esto, porque pues esa base de radicalizar personas, esa base de meterlos a una narrativa, a una serie de sesgos cognitivos que finalmente terminan por acabar en actos como el que ocurrió en Michoacán. Sí, a mí me surgen muchas preguntas con esto, ¿sabes? Como muchas, ¿de dónde viene, no? Este rollo, cómo un chico termina así, ¿no? Creo que son como de de estos eventos que terminan sacudiendo, ¿no? Y dices, ¿cómo se gestó este rollo, ¿no? Desde el origen, ¿sí? Porque, o sea, termina en algo terrible, ¿verdad? Y como bien mencionas, creo que la adolescencia puede ser un factor de vulnerabilidad, ¿no? En esta parte cultural y en el contexto en el que vivimos, pues realmente se viven muchas presiones, se está desarrollando una identidad, entonces todo este conjunto de contenidos se pueden convertir en un sistema de apoyo, ¿no? Para estas personas, como de soporte emocional, de que alguien me entiende, porque tal vez de origen se De sienten muy identificación. solos, ¿no? Es un reto, ¿no? Vivir esta Pero verdad. algo que yo veo y que sí es en una constante, digo, lo hemos hablado desde hace mucho tiempo, ¿no? En otros de los podcasts, hablamos de cómo la personalidad de un individuo se va formando, o la identidad se va formando en base a ese sentido de autonomía. Lo platico yo desde la parte de esquemas. Y la realidad es de que siempre que nosotros buscamos en un sentido hasta incluso de sobreprotección, acabamos tratando de tapar mucho a las cosas que ocurren en la vida diaria. Es algo Ujú. como a veces cuando me preguntan, por ejemplo, papás de adolescentes, oye, pues ¿cómo protejo a mi papá digo, a mis hijos de las cosas que ven en redes, que ven en internet? Pero bueno, primero que nada es saber en qué edades es permitido que ellos puedan empezar a navegar en esta información. Y número dos,
¿cómo los preparas tú? Y digo, ya he hablado aquí de la metáfora de la Bella Durmiente. Entonces, muchas veces cuando hablamos de que, así como el rey y la reina quieren mandar a Aurora a esconderse allá en el pinche bosque, que no hay maléfica, igual también quieren quemar todas las ruecas. Y esa es la peor pendejada que podemos hacer porque no damos la oportunidad de que conozcan lo que es el mal. Entender cómo lo van a confrontar es la clave. Entonces, si tú le explicas a Aurora que es una rueca y cómo se puede pinchar con ella, pues es hacerle entender también esos valores y principios que tú le das, entendiendo la misma maldad de lo que existe también y por las circunstancias del ser humano. Ahora, tenemos casos, por ejemplo, como Andrew Tate, tenemos como Myron Gaines, tenemos como Harrison Sullivan, tenemos como Nicholas Kent, tenemos como Justin Waller, tenemos Ed Matthews, tenemos a Hamza Hamed, tenemos a Jordan Peterson, tenemos a Adin Ross, tenemos a Walter Wickes, tenemos a Russell Haley, tenemos a Sterling Cooper, tenemos al pendejo de Temach, sí, pendejo, tenemos a Juan Ramón Rayo, tenemos a Rafa Castaño, tenemos a Agustín Laje, tenemos un chingo de gente, un chingo, ¿sí? Que se creen esta mamada. Y lo peor del caso es que ya hicieron sus grupos. Si tú juntas a toda esta bola de imbéciles, vas a tener una gran cantidad de seguidores de personas que no tienen una propia identidad. Si tú no les enseñas a tus hijos a entender lo que son los valores y principios, deja tú a la mujer, a cualquier ser humano, porque todos estos payasos que están aquí son personas que hablan del éxito, que hablan de el ser fuertes, físicamente corpulentos, de tener que hacer grandes cosas para demostrar que vales en la vida, que las mujeres merecen menos, que tú mereces muchísimo más, que la influencia que tú le des a los demás es en el sentido de cómo cosifican las cosas. O sea, en verdad estamos tan dañados como para pensar que la vida se compone en eso para la felicidad. Entonces, si tú a un adolescente llegas y le presentas cualquiera de estos idiotas y le dices, ¿sabes qué, hijo? Mira, sigue estos güeyes. Porque te garantizo incluso que hay papás que lo pueden promover. Seguramente sí. Y Es ahora, que, ¿sabes si lo vas a otro contexto, ¿qué pasa con el chavito que lo busca por sí solo? Que dice, ¿sabes que no tengo identidad, no tengo amigos? El güey que le tiró a estas dos maestras, que ojalá que me lo dejen en la pinche cárcel, o sea, tienen que haber ese es otro tema, más lo complejas. legal aquí, Tienen que haber, en verdad, otro. eventos más complejos. O sea, dos chavitas que también ahogaron a otra adolescente. O sea, estamos cayendo en circunstancias más complejas por sentido de valor. O sea, estamos deshumanizándonos cada vez más. Y sí, las redes sociales tienen una alta influencia. Ya lo hemos dicho muchas veces. Pero hablando en este sentido, específicamente en este sentido, o sea, ve al mocoso que hizo eso. O sea, Fíjate, no tenía amigos. Marco, Todo lo quería subir a la red, incluso lo subió a las redes de lo que él tenía pensado hacer. O sea, lo ves y, o sea, tú dices, ¿sabes qué? Pues, o sea, este chavo no tuvo abrazo, no tuvo cariño, y no es que lo justifique, ¿sí? Pero el rencor y el odio que tiene es influenciado por todas estas personas que le dicen que él tiene más valor que los demás, que él puede tomar un arma y matar a alguien. está muy canijo cómo el discurso de odio se disfraza acá, ¿no? De superación personal, de vamos a hacer una comunidad, ¿no? De esto. Entonces, todos estos sujetos que mencionas, la neta sí encontraron un nicho muy, muy peligroso, ¿no? Donde estas personas necesitan esa validación. De hecho, lo estaba viendo desde un punto de vista conductual y el posteo del video que hizo 9 horas antes del suceso, este chico, muy probablemente tenía esa función de denme la validación, ¿no? Estos grupos, estas personas, denme la validación de que lo que estoy haciendo es lo correcto, ¿no? De que está bien, de que sí, es la mujer y el feminismo lo que nos dejó castrados, ¿no? Y sin la posibilidad de poder desarrollarnos y relacionarnos con otras personas, ¿no? Es por eso que no nos quieren, porque la mujer nos odia, ¿no? Y esto, entonces, no manches, está bien tremendo ese pedo, la neta, porque sí es como que están buscando precisamente, y aquí creo que está interesante desde un punto de vista sistémico. Tenemos que decirlo, aquí en México hay una ausencia paterna tremenda, ¿no? Las figuras paternas son súper ausentes. Y de repente viene algún creador de contenido desde este punto de vista y se convierte como un hermano mayor
me dice, sí, se siente bien gacho, y sabes qué, no es tu culpa, son las morras, ¿no? Son las morritas las que tienen el problema, porque te están queriendo manipular, y te están queriendo controlar, y te están rechazando nomás porque no tienes dinero, y porque no eres de tal manera, y dices, sí, hijo de su madre, ahí está, todo ese rollo, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú ligado al tema de la ausencia paterna, Manuel? Fíjate, y ahorita acotando un poco lo que mencionabas de la parte de que posteó un video como para pedir justamente cierta validación. Creo que sí lo logró, o sea, creo que incluso hubo, no sé, digo, por ahí alcancé a leer entre ayer y hoy que también en Telegram, que ya de por sí Telegram es una red social muy problemática, o sea, por cómo se manejan cuestiones de privacidad y de contenido, pero también por ahí en Instagram creo que trataron de hacerlo como un héroe, ¿no? Como si fuera alguien que había logrado hacer, se había aventurado a hacer pues algo, ¿no? Al respecto, y pues obviamente eso es terrible. Y en cuestión de lo que me preguntas, Carlos, pues es evidente, ¿no? Digo, hay una parte digo, hay un área de la terapia sistémica, de la teoría sistémica, que es la terapia estructural, y básicamente, o a grandes rasgos, hablamos de qué pasa cuando hay una ausencia de uno de los roles en los subsistemas, por ejemplo, familiares, ¿no? Y en ese sentido, casi siempre el sistema lo que va a tender a hacer es a tratar de entrar como en una suerte de equilibrio, aunque ese equilibrio sea dañino. Eso es lo de menos. Ujú. El tema es que esté equilibrado, ¿no? Entonces va a entrar, obviamente, alguien a cubrir esa ausencia, pero cuando esa ausencia se cubre con este tipo de referentes, pues obviamente da resultados horribles, ¿no? Y en ese sentido, te digo, eso es lo complejo, porque justo ahorita lo mencionaba Israel. Se aventó una lista de personas que yo creo que yo la mitad no los conozco honestamente, pero mencionó a los que yo conozco como mis peores referentes de este tipo de contenidos en internet. Mencionó a Jordan Peterson, mencionó a Temach, mencionó a Andrew Tate, mencionó, no recuerdo si mencionaste a Ben Shapiro, pero digo, creo que él ya se desvía un poco de este tema particularmente, pero si entra, de repente entra y sale. Entonces, hay una De, serie de hecho, de voces. también entra ahí. Se va. Sí. Te digo, hay una serie justo de personas y de voces que están justamente haciendo ruido, y lo que vienen y traen es esta panacea, ¿no? Es esta parte de, yo tengo esta solución para todos estos problemas. Y si quieres ser un hombre de éxito, si quieres ser un hombre lleno de mujeres, si quieres ser una persona con dinero, entonces me vas a seguir a mí. Y hace ratito mencionabas algo, Israel, que yo todavía sigo, o sea, lo pongo mucho en duda, porque justo es que ellos supuestamente creen en esto, ¿no? Yo estoy seguro de que no. O sea, yo Yo estoy también. seguro de que justamente en lo que creen es en lo negociable, o más bien en la capacidad de esto de ser un negocio y de hacerse ellos de dinero, porque realmente no sé si se aventaron por ahí alguno de ustedes el documental este de Netflix. Yo todavía no lo he visto pedazos, pero hay un documental en Netflix reciente que justamente habla de la manosphere, de la machósfera. Órale, Te no, das no lo he cuenta visto. que hay clips, o sea, te digo, los clips que he visto son de uno de estos referentes, que dice que las mujeres tienen que estar en la cocina y tienen que hacer un sándwich y todo este rollo, pero cuando lo confronta a su madre en casa de su mamá, le dice, oye, recoge esto. Sí, sí, todo bien. Entonces se ve como toda esta parte es una fachada, ¿no? O sea, se ve Ajá. obviamente como, porque es insostenible, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, eso es una situación que no se puede. En ningún momento cualquier persona con cierto grado de un autoconcepto sano y una autoestima sana, en tres patadas los mandan por un tubo, ¿no? Ujú. Fíjate, y Pero yo creo que esa es justamente... la ¿Mm? parte que no funciona. O sea, tú, Ujú. perdón que te interrumpa, pero creo que No, esa es la adelante, parte adelante. relevante donde decimos, o sea, creemos realmente lo que decimos. Y fíjate, te lo pongo en un ejemplo. Todos estos referentes que te mencioné, ¿has escuchado alguno que diga, sabes qué? Fui a la casa de fulanito, lo ayudé a confrontar sus problemas, le ayudé a resolver, le di parte de mi dinero? O sea, yo no conozco ni uno solo que haga eso.
Está como este güey, y nuevamente te digo, ustedes me abrieron la puerta para volver a hablar del Temach, pero que vamos a la misma chingada. O sea, este baboso llega y dice, ah, no, es que yo soy un, ¿qué? ¿Cómo dijo la otra vez, Charlie? Un consejero Asesor emocional o asesor emocional, emocional. No, algo para así. empezar, no tengo ni la más puta idea de lo que es eso. Porque eso en un término, por lo menos psicoterapéutico, no existe. Entonces, Ya. ¿cómo vas a dar algo que ni siquiera sabes que existe? Número dos, quieres llegar a venderle humo a las personas diciendo que valen más, que son más, que esto lo otro. Y realmente, ¿cuándo te has metido a confrontar con cada una de estas personas las circunstancias que le pasan? Ejemplo, una pérdida de pareja. Dos, la pérdida de un ser querido. Tres, una circunstancia económica complicada. Cuatro, un secuestro. Cuatro, un abuso. ¿Sí? Cinco, problemas de agresión puntualmente, ¿sí? El haber vivido, y precisamente hablando en este sentido lo que menciona Manuel, o sea, venir de un sistema dañado, ¿cómo lo ayudas a resolverlo? O sea, es muy fácil llegar y abrir la boca y decir que, sí, y la narrativa de todos es exactamente la misma, en verdad, o sea, escúchenlos a cada uno de ellos y todos hablan exactamente con la misma narrativa, ¿sí? No, sí, la vida es difícil, no, sí, la vida es complicada, no, sí, hermano, yo te apoyo, no, sí, mira, yo te doy herramientas para que salgas adelante. A ver, quiero saber cuándo te has metido a confrontar con ellos los problemas y saber cómo los resolviste. ¿Cómo le han hecho cuando una persona, y eso es lo que siempre les he cuestionado a estos payasos, es ponte en un lugar de una persona que esté a punto de suicidarse, ¿sí? Que ya tenga la pistola en la mano, la cuerda para colgarse, y quiero que me digas cómo lo vas a ayudar, como hombre de alto valor. Fíjate que ahí reside uno de los problemas que yo estaba viendo precisamente. Hay un vínculo muy canijo entre una persona que está por suicidarse y una persona que comete un acto como el que vimos, ¿sí? Ujú. O sea, tal vez este chico estaba a ese nivel de desesperanza, ya donde él decía, yo no valgo nada, yo nunca me voy a poder relacionar con nadie, yo nunca voy a tener pareja, yo valgo madre, ¿no? O sea, lo que sea. Yo no tengo valor. Por lo tanto, la vida de todas las demás personas también pierde valor. Es correcto. Entonces, por eso hacen estas cosas, ¿sí? Entonces, qué peligroso es empoderar a una persona así, ¿no? De esta manera, porque la neta, o sea, y lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Tiroteos escolares, tiroteos donde son menores de edad los que lo hacen porque ya están completamente convencidos de que está bien el todo o nada, ¿no? O yo soy un fregón o no sirvo para nada, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo creo que reside una de las grandes problemáticas. Este chico muy probablemente ya estaba en un punto bastante grave, ¿no? Con pensamientos muy peligrosos. Y luego llegan estos mensajes y ¿Eh? para de contar, Sí, ¿no? y fíjate, por ejemplo, ahorita y retomando un poco la pregunta que me decías, Charlie, fíjate que, o sea, esta parte que te mencionaba yo de como del contexto mexicano y la falta de que en muchos hogares no hay un padre que guíe, Ujú. justamente, te digo, estas personas entran a decir, mira, es que yo sé cómo se hace esto se hace así, esto se hace así. Ándale. Y eso también contrasta un montón con la parte de la figura de la mamá, porque en ese sentido haz de cuenta que es una situación donde la madre se vuelve básicamente omnipotente en el sentido pues esta persona es la que me regaña, es la persona que me dice esto, es la persona que me dice qué hacer, pero de todas maneras empiezas, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Pues es cuando empezamos a ver las fallas. Y si no hay alguien más que cuestionar, independientemente, pues por ejemplo, digo, ahorita no estamos hablando de familias homoparentales, pero si no hay nadie más a quien cuestionar, por supuesto que va a ser más sencillo que tú cuestiones a la persona que tienes ahí, ¿sí? Y en este caso es pues la mamá, o sea, en un contexto donde faltan los padres, y ese odio o digamos, esa parte de resentimiento, de cuestionamiento, pues se desvía y se extiende a todas las mujeres. No es algo Mm. que necesariamente se quede allí, se va para con todas. El Órale. problema es que estas personas empiezan a decir, sí, tienes razón, ¿no? Porque incluso los hombres, nosotros estamos en una cultura dominada por mujeres, porque es ginecocentrista, o lo que sea, o como quieran llamarlo, ¿no? O sea, en ese sentido, empiezan a plantear todo esto y pues se olvida que en realidad la persona, por ejemplo, que abandona, pues es el padre. Y lo dirigen, o sea, es como una cuestión medio paradójica ahí. Entonces, empiezan a tener o a faltar o a faltos de este modelo a seguir, pues entra toda la narrativa
pues, por ejemplo, de la manósfera de esto de los hombres alfa, de los betas, de que nadie quiere ser un beta, de que tienes que Ujú. tratar de mejorar tu imagen para lograr y demás. O sea, claro que va entrando ahí poco a poco en un espacio donde justamente falta una guía. ¿Y por qué falta? Bueno, pues porque también sistémicamente hablando, una madre que es una madre autónoma, que está sola en ese sentido de la crianza, pues no va a poder con todo, ¿no? O sea, está tratando de sacar a lo mejor situaciones de trabajo, de crianza, de pues todo este contexto, ¿no? Aquí lo que llama la atención, por ejemplo, en este caso es que definitivamente había un padre, ¿sí? Ujú. Creo que era un oficial o exoficial de la Marina, hasta donde yo tengo entendido. Sí, Justamente creo que sí. ahí es donde tengo entendido que consigue el. Aunque se ha negado, ¿no? Se ha negado, y eso también ha generado como un poco de controversia, porque el padre lo niega, ¿no? Que haya sido su arma. De Ujú, cualquier ah, manera se sigue siendo como un problema grave, ¿no? Si, aun si no fuera su arma, dices, que un chavito de 15 años consigue un arma de esas tan fácilmente, sigue siendo otro problema, ¿no? O sea, que también fue otro de los motivos que llevó a esto, el acceso, ¿no? A armas. Ajá. sí, claro, digo, y te digo, llama la atención porque mucha gente podría decir, ven, es que por eso es que hay que volver a la familia tradicional y que haya un papá y una mamá o cosas de este estilo, ¿no? Pero realmente la ausencia, pues sabemos bien que no tiene que ser necesariamente física, ¿sí? Ajá. La ausencia en estos casos usualmente es una ausencia emocional, es una ausencia de apoyo, de soporte, de consejo, de guía, que es básicamente lo que necesitan las personas a esta edad, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente es algo que viene y nos da una cachetada a la sociedad mexicana porque esto, pues digamos que antes no pasaba. Claro, oye, y yo he escuchado, ¿no? De múltiples casos en terapia, seguro que ustedes también, es como que súper común esto que comentas de que papá tal vez sí estuvo, pero que nunca conectaron con ellos, ¿no? Que nunca tuvieron. Ahorita un paciente, justo, acabo de atender un paciente que me dijo, mi papá, yo creo que una vez en la vida me dio un abrazo, una vez en la vida tuve una conversación que pasó de lo cotidiano. ¿Sabes? De esto. Y creo que esa es una parte interesante de este problema, ¿no? Como desde el punto de vista, porque tiene muchos factores y muchas causas, ¿no? Pero como desde un punto de vista cultural, sociocultural, el hombre está sumamente limitado en la parte de conectar con sus emociones, con la vulnerabilidad, con el tema de la conexión emocional profunda. Realmente estamos muy, muy, muy limitados, ¿no? Es como una mutilación, por ahí lo llaman. Creo que esto tiene un nombre que se llama la alexitimia, que muchos Ah, sí. hombres tienen esta dificultad de nombrar sus emociones, de experimentarlas, de comunicarlas mucho más, ¿no? Todavía, y es como una desconexión total, ¿no? O sea, básicamente hay un autor por ahí que estaba viendo, que se llama Bell Hooks, que dice, la desconexión emocional es la masculinidad, ¿sí? O sea, y luego mencionan esta frase como de be a man, ¿no? El de ser un hombre, ¿no? El hombre, pues básicamente estas frases es como un anestésiate, ¿no? No sientas nada, ¿sí? Y si sientes, estás mal, ¿sí? Es Entonces, como fájate los pantalones, o sea, ujú, ponte a sí, hacer algo, todo ponte a esto. hacer algo, ay, ya vienes a llorar otra vez, ahí viene la niñita, ¿no? Tráiganse la falda, la chingada, ¿no? O sea, todas estas cosas que, o sea, anestésiate, y creo que eso, pues definitivamente ha de influir un montón en la parte de que tú como papá, ¿cómo vas a conectar con tus hijos, no? Si te enseñaron toda la vida de que no debes de sentir ni nada, pues me mantengo lejos y me mantengo en mi rol de proveedor o de convertirme en ese apoyo económico y hasta ahí, no me pidan más, yo ya estoy cumpliendo, ¿sí? Entonces, tantos factores, ¿no? Sí. Ahora, vamos a tratar de darle como este sentido a las cosas. Digo, ya valemos un poquito como el contexto de, pero vamos ahora con la parte de cómo corregirlo, ¿no? O sea, yo creo que mucho del sentido es, no podemos, ahora sí como esto, no se puede atacar a veces fuego con fuego, ¿no? Y tratar como en esta dinámica de hacerlo como más impositivo, digo, yo creo que esa es una de las cosas que nos ha llevado a tratar de tener como ese sentido de la fuerza, la fortaleza, del no ver esa vulnerabilidad. Y coincido totalmente con ustedes porque sí, lo veo precisamente con los pacientes aquí en el consultorio y la realidad es que la percepción, incluso la conexión y ya no se diga la gestión de las emociones, pues es totalmente nula.
¿Por qué? Porque solamente se nos da la oportunidad de poder manifestar tal vez un par de ellas, y una de ellas es el enojo, es la ira. Entonces, todas las demás pareciera que están totalmente bloqueadas o simplemente usamos la misma emoción para todo lo demás, ¿no? Estoy preocupado, déjame enojo. Estoy triste, déjame enojo. Estoy alegre, déjame enojo. ¿Sí? O sea, pareciera como es más fácil utilizar una sola emoción, ¿no? Pero precisamente en esta dinámica, cuando trabajo con los pacientes en terapia de pareja, digo, la mujer es más fácil que conecte, que puede expresar incluso el cómo se siente, pero cuando le dices a un hombre, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te hizo sentir el que tu esposa te haya, no sé, por ejemplo, no te haya validado algo, o te haya ignorado, o todo el tiempo te pida cosas y no te dé un gracias, ¿no? Entonces, la persona sabe lo que siente, pero no sabe cómo transmitirlo. Entonces, pues, a percepción de la otra parte es, pues es que nunca se queja, es que nunca dice nada, es que nunca habla, es que esto, es que aquello. Y la realidad es que no es eso, es que se vuelve complicado entender el mismo lenguaje porque nunca nos lo enseñaron. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente tenemos figuras como estas en las cuales pareciera que el haber expresado de una forma, y no dudo que a lo mejor este chico en algún momento lo haya querido expresar y haya recibido puro camote, y haya recibido violencia por el contrario? O sea, nuevamente, no justifico ni para nada su actuar, pero nadie nace siendo un monstruo. Nadie, ningún ser humano que conozco nace siendo un monstruo. Entonces, cuando tenemos toda la estructura perfecta para poder generarle violencia, para poderle generar invalidación, para generarle una cosificación, sí, te garantizo por mucho que esta persona en su familia seguramente vio eso, ¿sí? Un militar, bueno, bastante, y no es que justifique, tengo pacientes que son militares y los respeto y los admiro mucho, pero sí tienen una estructura y una disciplina muy compleja, donde la emoción pareciera que ni siquiera debería existir, como si fuera un error humano. Y es bien complicado, o sea, para una persona tratar de lidiar con esas emociones como la ira, y una ira guardada y desencadenada después y canalizada hacia una mujer. Entonces creo que el primer camino a cambiar tiene mucho que ver como el tratar de entender primero las circunstancias que lo llevaron a pensar así. No es decir, es que lo que estás pensando es una pendejada. Muy probablemente. Pero no le puedes decir aún así, o sabes que es que lo que piensas está mal, porque lo único que estoy haciendo es invalidarte. En lugar de decir, ¿sabes qué? A ver, se vale, o sea, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué crees que eso es lo correcto? ¿Sí? ¿O por qué crees que una mujer vale menos? ¿O por qué crees que una mujer debe recibir menos? ¿Sí? ¿O por qué ves a una mujer como un objeto? O sea, ayudarlo a entender, a cambiar esa narrativa, tiene un gran valor. Porque entonces la persona dirá, a ver, espérate, ¿me puedo cuestionar si eso que estoy escuchando de estas personas es verdad? O si esto que he escuchado de esas narrativas de que yo valgo más, y que si yo hago más voy a valer más, y que si simplemente por ser hombre merezco más. O sea, ¿realmente eso es cierto? Y yo creo que tanto hombres como mujeres vivimos en narrativas constantemente de odio, uno hacia el otro. Pues, la realidad es que somos parte de un mismo ejercicio, pero no lo entendemos porque queremos imponer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque en algún momento nos pasó algo que no fue nada agradable. Y después lo queremos transmitir. En cambio, cuando las personas le dicen, ¿sabes qué? Oye, pues, fíjate, así como existen grupos de personas que son... que buscan más el ver a la mujer como una narrativa negativa, pues ¿por qué no ver a lo mejor estos grupos de una comunidad alternativa donde, sabes que, pues no invalidamos a una mujer? Por el contrario, o sea, es chido convivir con las mujeres. Aprendemos de las mujeres. Y esto va para las mujeres también. O sea, lugares donde haya mujeres que digan, ¿sabes qué? Es chido convivir con los hombres. Donde se comparte padre con los hombres. Donde no es que sea nuestro enemigo. Entonces, yo creo que ya hay muchos grupos que buscan la narrativa contraria, que están buscando constantemente la confrontación. ¿Por qué? Porque les da likes. ¿Por qué? Porque los hace famosos. Por muchas razones, pero créanme que ninguna de ellas es porque realmente les importa a las personas. Entonces creo que una de las cosas importantes es cambiar esa narrativa. La otra parte es también formar más talleres, o sea, buscar más talleres. Hay personas que en verdad buscan más ese sentido igualitario, donde no es yo tengo que tener la razón porque digo que tengo la razón, ¿sí? O porque me ven en un pinche Bugatti, y porque estoy bien mamado, y porque me peino bien bonito, y porque traigo tal pinche loción, ya soy un hombre de éxito. Un hombre de éxito no se viste así, por empezar. No necesita todo eso. No, y tampoco necesita
digamos, o sea, si lo habláramos de esta manera, o sea, claro que eso, yo lo veo así, ¿no? Una persona de éxito, pues no necesita demasiado la validación de los demás como para poder decir, ah, sí, es que yo ya lo estoy haciendo bien. Eh, O tiene que ver más con una cuestión de éxito personal y esa es la parte crítica de la que tú hablas, Israel, ¿no? O sea, yo considero que para abordar este tipo de temas, para enfrentarlos, es necesario justamente instalar e instaurar pensamiento crítico en los jóvenes. Sí, Ujú. eso no se Totalmente, hace totalmente de acuerdo. necesariamente, ujú, te digo, y eso no se hace necesariamente diciéndoles, no, es que eso está mal así simple y plena y llanamente, ¿no? O sea, habrá que preguntar por qué, habrá que preguntar qué cree, por qué cree lo que cree, de qué manera Ujú. considera que si creyendo eso en tal escenario, qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Por qué la persona reaccionó de tal manera cuando está viendo esto. Sí, o sea, todo ese tipo de cuestionamientos son importantes porque justamente nos permite abrir a pensar a los adolescentes, bueno, en este caso particular a los adolescentes, pero pues en general a las personas, ¿no? O sea, enfrentarnos con ideas que contrastan es algo cotidiano, eso es algo de la vida diaria y para poder vivir en sociedad finalmente eso es algo que sí o sí tiene que ocurrir. Pero aquí es donde justamente entra, o yo considero que es bien importante recalcar que esto no es un problema nada más individual, ese es un problema social, ¿no? O sea, y aquí es donde a lo mejor ya nosotros nos salimos un poco de la parte de la psicología, porque la psicología, pues es una ciencia que normalmente se ha centrado en lo individual pero socialmente, pues es evidente, ¿no? Que esto es como la derrama de algo que ya viene de una estructura más grande, de un sistema que es más grande, de algo que cuestiona, de algo que pone y da y determina valor dependiendo, por ejemplo, del tema del género, ¿no? O sea, ya eso es como un resultado también de esto. Y como bien lo mencionas, posiblemente él nunca vio que su papá le disparara a su mamá, ¿verdad? Pero sí veía toda esta cuestión simbólica de quién toma las decisiones, de quién es el que tiene la última palabra, de qué pasa o qué hace, ¿no? Mi padre cuando se enoja, qué hace Ujú. o qué pasa en la casa cuando hay una discusión, cómo se afronta, qué se dice, qué se hace, cómo se resuelve. Y pues todo eso obviamente es algo que impacta, ¿no? Porque a final de cuentas es bien importante lo que estamos mencionando, creo yo, porque actualmente está muy difundido esta idea de que hay una pandemia de soledad masculina. Yo creo que ya han Ujú. hablado de esto en Ujú. posiblemente Sí. otros en los podcasts, ¿no? Sí. Pero honestamente yo ese es un concepto que a mí me molesta mucho y me incomoda muchísimo porque en realidad eso es una cuestión autoinfligida, eso es algo que nosotros no hemos podido encontrar una manera de resolverla y esa, digamos que muchas de las reacciones de este tipo de situaciones, este, son señalar a la mujer. Y es muy triste realmente, Claro. porque si se ponen a pensar todo esto, estos grupos sí cumplen una función importante de validación, que es decir, tú y nosotros y los demás hombres sí tenemos unos problemas. Tenemos que trabajar un montón de horas. Tenemos un chorro de trabajos que son extremadamente riesgosos para nosotros. Vivimos menos. Tenemos mayor riesgo suicida. Tenemos mayor riesgo de enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lugar de voltear a ver el sistema y decir, posiblemente algo anda mal, posiblemente algo Sí. está pasando con esto, decidimos voltear a ver a un grupo que es todavía más marginado que nosotros, que es en este caso pues las mujeres, ¿no? Sí. Y ese es el tema, ¿no? Porque realmente si hay un coste de ser hombre, porque lo hay, ¿no? O sea, definitivamente hay un coste, como lo mencionabas, Carlos, hace ratito, está esta parte de que desde muy pequeños se nos cercena esta cuestión emocional, ¿sí? De manera a lo mejor como simbólica, por así decir, pero también es muy real, porque finalmente la negligencia emocional es un daño físico, es un daño fisiológico. Sí. Y esto yo creo que ustedes me pueden hablar mucho mejor de esto, ¿no? Pero si vamos a ver tomografías o cuestiones de resonancias magnéticas o cosas así, hay una desactivación de ciertas áreas cuando se vive mucha negligencia emocional. Y en ese sentido, pues es algo que termina por afectarnos, o sea, pero a grandes rasgos no es algo que estemos atendiendo
de nosotros para nosotros. Estamos queriendo como aventar la responsabilidad a otros lados. Fíjate, hay algo que yo veo en una dinámica bien común cuando trabajo en la terapia de parejas. Y siempre acaba un evento de hartazgo entre la misma pareja, hombre y mujer, o sean del mismo género. Pero vamos a tomar, por ejemplo, el ejercicio en una pareja heterosexual. Y tú lo acabas de decir muy acertadamente, Manuel, el cómo acabamos canalizando estos eventos hacia, por ejemplo, en este caso, hacia una mujer. El detalle es que pasa una secuencia de eventos que lo van aplicando. Voy a poner un ejemplo. El hombre regularmente se le da la facilidad en pensamiento a ser una persona complaciente. O sea, tú para poder tener valor tienes que demostrar. Y eso significa no aprender a no decir no. Digo, a decir, a no poder decir que Decir no. siempre sí. Es correcto. Entonces, cuando yo trato de complacer, mi expectativa se vuelve muy grande, muy, muy grande. Y nos manejamos por las necesidades de los demás, primordialmente de la pareja. Entonces, primero a mí, yo me quedo sin comer antes de que se quede de comer mi familia y mi pareja, ¿sí? Entonces, camino con esa narrativa. Entonces, yo aprendo a decir, no me pasa nada, no sucede nada, yo estoy bien. Y empiezo a llenar mi costal de piedritas. Entonces, a quien regularmente dirijo la circunstancia de cubrir sus necesidades y que en muchos de los casos acabamos generando muy malos hábitos hacia la pareja porque la volvemos en muchos casos codependiente, entonces le damos esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? A mí no me pasa nada, yo aguanto vara y si tú necesitas yo te doy. No importa si estoy bien, si estoy mal, si estoy enojado, si sea la chingada. El problema es cuando ya llegamos al hartazgo y la otra parte ya no lo ve como el hecho de un esfuerzo o un sacrificio, sino una obligación. Entonces es cuando nos desbordamos y nos encabronamos y decimos, es que ella nunca me valora, es que no me entiende, es que siempre me pide cosas. Espérate, güey, a ver, es que hubieron momentos en los que nadie te pidió nada y lo hiciste y te esmeraste en hacerlo. ¿Por qué? Porque tu estructura te dice, sabes que tienes que complacer. Y tienes que complacer, si no, no tienes valor. Entonces no tiene nada que ver la persona, tiene que ver el qué tanto pudiste decir que no, qué tanto pudiste haber limitado tus acciones para no descuidarte. Y al final de cuentas acabamos después con esa percepción a decir que el otro es el malo, que el otro es el conflicto, que por eso tienen que pagar, por eso tienen que hacer esto. O sea, acabamos cansados, pero en muchas de esas circunstancias son cosas que nosotros también decidimos alimentar. Porque un hombre en cualquier momento puede decir, a la chingada, yo hoy no puedo, hoy no tengo ganas, hoy no traigo dinero, hoy no voy a salir, hoy no podemos salir, ¿sí? Hoy no puedo arreglar esto, me duele la espalda. Pero no, o sea, tengo aquí pacientes que ya tienen un chingo de años y les duele todo el cuerpo y no saben decir que no. Entonces, es una dinámica donde vamos armando hasta el punto del hartazgo y después detonamos. Y después creemos que somos parte de esa victimización de las cosas y no es así. Alimentamos esa proporción y después decimos que el hombre se descuida y no tiene valor. No. O sea, la neta son de las cosas que nosotros podemos limitar y no lo hacemos. Y lo digo como hombre. Tal cual, no, o sea, esa es la parte de la responsabilidad que nos corresponde, porque al final de cuentas esos límites que bien mencionas, Israel, los pone uno para uno, ¿no? O sea, es correcto. Uno tiene que decir, ¿sabes qué? De la manera más amorosa te voy a decir que no hoy, ¿sí? Porque no quiero, no tengo ganas, no puedo, o incluso estando enojado y tratando justamente de regular toda esta reacción emocional, pero esa habilidad no es una habilidad con la que nazcamos, pero sin embargo luego se cree que nosotros somos menos emocionales que las mujeres, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es como bien mencionas, por eso es que a mí me da mucho problema justo esta parte de la pandemia de soledad, cuando en realidad también, digo, ya se ha visto, ahorita no traigo el dato de qué estudio, pero en realidad en la época actual hay una situación de soledad generalizada, o sea, no es un tema que nada más nos afecte a nosotros, pero eso es algo que viene a marcar un referente. ¿Por qué? Porque los titulares dicen, es que los hombres cada vez estamos más solos. Los hombres tenemos esto, los hombres aquello. Y es una suerte de victimización
ventajosa. ¿Por qué? Porque Sí. entonces es como, pues no, pues es que ya ven, háganos caso, o sea, nosotros sí tenemos problemas, pero justo yo lo que le digo, no sé, luego le he dicho a personas cuando me ha tocado dar alguna conferencia o algo así, le dije, es que parece que quieren que las feministas sean los Avengers, ¿no? O sea, ellos no van a ir a atacar o no van a resolver el conflicto de Irán, o sea, tienen un montón de cosas que estar haciendo, ¿sí? O sea, están haciendo luchas en varios frentes, porque tienen una serie de problemas que obviamente son muy graves. Y todavía queremos nosotros que nos vengan a resolver pues Sí. lo de nosotros. No, espérame, ¿no? O sea, mejor vamos a hacer algo nosotros. Un No, sí, ejemplo, y bien sencillo, ¿no? O sea, yo le digo muchas veces a la gente, ¿por qué nosotros no nos hemos manifestado para poder paternar 84 días de incapacidad? ujú, Sí, O sea, ¿por qué no lo hemos hecho? Ujú. no, y quedamos a lo mismo, ¿no? O sea, es ese sentido de la queja, ¿no? O sea, es que el hombre no se queja, el hombre aguanta ándale. vara. O sea, pues Exacto. es lo que les digo, o sea, somos carne de cañón porque también nosotros lo decidimos. ¿Sabes qué es lo irónico luego de eso, Israel? O sea, que luego, o sea, tú con un paciente esto lo puedes, o sea, lo puedes hacer uso de una manera relativamente sencilla porque se cae por sí mismo. Estos grupos promueven como esta parte de, sí, es que tú tomas tus decisiones, tú eres el que decide, sé rebelde, sé una persona que cuestiona y demás, pero en realidad es como, digo, paradójico, es contradictorio que te digan eso pero suscríbete a mi canal y compra mi curso, Sí, ¿sabes cómo? O sea, claro. Y te dices, no, regalo tu collarcito. ajá, entonces dices, bueno, y no que yo pensaba por mí, o sea, y definitivamente es algo que se cae muy fácil en el sentido práctico y teórico también de las cosas porque no es sostenible. O sea, realmente si tú quieres que yo piense por mí, pues no me tienes por qué andar diciendo qué es lo que voy a hacer, ¿no? Es correcto. Y fíjate que yo lo que más veo, una vez se me ocurrió hacer un mensaje en TikTok. Hijo de su madre, cómo me funaron los seguidores de Temach, pero precisamente yo me quedé con ese pensamiento y Sí. dije, fíjate, güey, o sea, tanto dices que yo esto, que yo aquello, pero ¿y cuándo es el momento en el que piensas tú por ti mismo? O sea, ¿cuándo es cuando dejas de venerar a una persona al grado casi, casi de una pinche deidad, en lugar de pensar por ti mismo? O sea, eso me da completamente la razón. Y no es porque quiera tenerla, es porque, güey, sabes que entonces ¿dónde está tu identidad? Tú Sí, no, en buscas ese eso. sentido, justo, no, así tal cual lo dices, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que en cuanto, si lo dividimos por género, los hombres somos extremadamente complacientes con el sistema, con el status quo. Ujú. Por Sí, eso habemos más soldados hombres, por eso Mm, te digo, por eso es más fácil dar una orden en una jerarquía establecida y que tú diluyas tu responsabilidad y decir, no, pues es que fueron órdenes, ¿verdad? O sea, eso fue lo que me pidieron. es correcto. Y fíjense que esa es la parte que yo creo que necesitamos como poco a poco ir adaptando más a ese sentido de lo que es una verdadera percepción de una masculinidad sana. Y me refiero no a la afectación de, de cómo saco ventaja de las circunstancias. O sea, los hombres y las mujeres no somos víctimas. No somos víctimas y podemos ponernos en ese rol. Sí, hemos abusado de esta dinámica de hacer caso a las circunstancias. ¿Por qué? Porque por eso tenemos también muchas condiciones de feminicidios y de homicidios que no les ponemos nombre, pero tenemos puta, a veces hasta más que los mismos feminicidios. ¿Sí? Y es esta parte donde simplemente se nos da el sentido del valor del ser humano. Si lo dividimos, un hombre enojado puede decir una mujer, la puedo maltratar y la puedo usar a mi antojo y al final de cuentas yo me puedo imponer y puedo violentarlo. Pero también tenemos el mismo caso de hombres con hombres, diciendo, ¿sabes qué? Este baboso no vale nada, lo puedo matar en el momento que yo quiera, me puedo deshacer de él. Pago para que alguien lo mate. O sea, así, y yo sé que a lo mejor esto va a bajar mucho el hecho de las vistas, no importa, pero creo que es el punto donde como seres humanos, el valor del ser humano en sí es poca. O sea, y cada vez la vamos degradando más. Y eso es no, sí. terrible. Oye, y es una falta tremenda de habilidades de regulación emocional, ¿no? O sea, es como Claro. si un niño tuviera pues, un arma, ¿no? O sea, dices, pues qué peligroso, ¿no? Que este vato se deja llevar por sus emociones de esa forma que cuando se enoja, que cuando lo rechazan, que cuando vive cualquier tipo de dificultad emocional, en lugar de manejarlo adecuadamente, se va rápidamente a las agresiones, a la violencia, Es a un nulo esto. control de Así impulsos, Charlie. funciona mucho de los hombres, ¿sabes? O sea, realmente nunca tuvieron una forma de manejar o regular, ¿no? Esta parte, que realmente debajo de eso muchas veces hay un chorro de vulnerabilidad.
¿no? Claro. Un montón de dolor y tristeza y así. No, pero el vato se pone como niño enojado, ¿no? Realmente, y entonces hago Berrinche. mi berrinchote, ¿no? Hago mi berrinche, le pego a la pared, ¿no? Ahí mando rompiendo los nudillos, hago estas cosas porque no sé, no tengo ni idea de cómo manejarlo, ¿no? Y entonces, y de repente me vuelvo complaciente, como dices, que creo que es una parte importante del problema muchas veces, que me voy guardando, me vuelvo complaciente, yo espero que la otra persona, o la otra persona debe de hacer las cosas porque yo estoy cumpliendo con lo mío, y entonces es injusto que se me niegue lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Y sí, no, empieza ahí a generarse una bolita de nieve de resentimiento que puede terminar en una tragedia, ¿no? Realmente. Entonces, no, está, híjole, tanto de qué hablar de estos temas porque son muchas habilidades las que estamos como muy limitados de repente, ¿no? Donde no tuvimos la oportunidad de desarrollar regulación emocional, donde no tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran a manejar un rechazo, ¿no? De que nos enseñen a interactuar, ¿no? Con otras personas, porque muchas de estas personas, fíjate, el término incel, creo que surgió como un grupo de ayuda en su momento en los noventas, por allá de los noventas, porque eran personas que eran un poquito torpes socialmente y hasta se reían de que no podían conectar con otras personas de lo que les pasaba, y ahí se daban un apoyo un poquito más saludable que el de ahorita con los incels, pero, o sea, genuinamente era porque tal vez necesitaban mejorar sus habilidades sociales, ¿no? Mejorar estas cosas, desarrollar pensamiento crítico, incluso con ellos mismos y con sus propios pensamientos, ¿no? De decir, ese pensamiento de si no soy un alfa, entonces no valgo madre. Oye, espérame, eso es un pensamiento blanco-negro, ¿dónde están los grises? ¿A poco solamente siendo un alfa, Tony Stark, no? Acá súper exitoso y con un exoesqueleto metálico que te ayuda a volar, teniendo Harris, vas a ser exitoso en la vida, ¿no? O sea, no. Y aún así se doblegaba con Pepe. Exacto. Pero completamente, o sea, creo que aquí es bien importante eso, ¿no? Que tengamos este pensamiento crítico, que la neta, pues muchas veces lo necesitamos desarrollar con ayuda y porque tuvimos muchas carencias de cosas así, pero sí creo que es muy importante como el ir viendo que las bases de todo esto, al fin y al cabo, son emociones muy humanas, ¿verdad? No de ninguna manera justifica lo que llega a pasar con estos casos, ¿sabes? Porque tampoco queremos como romantizar, ¿no? De que este chico estaba sufriendo mucho y entonces las consecuencias de sus actos no deberían de ser para nada, ¿eh? Yo creo que la neta, la cuestión de la justicia, el marco legal de estos asuntos se está quedando muy corto, ¿eh? O sea, están pasando cosas demasiado severas y yo cuando leí lo del marco legal de este caso, la neta, sí hasta dije, me generó un poquito de indignación. Máximo de 3 años de 3 años. internamiento por ser Eso. menor de edad. Sí, no, pero es donde, No, digo, yo creo que la parte legal luego voy a invitar también a un buen abogado que también quiere participar aquí en el podcast. Y sí, no. precisamente porque tenemos varios casos en lo legal que decimos chingado, o sea, digo, está el caso de la chica esta que le dio una eutanasia, que ese es otro tema que tenemos ahora. Digo, está bien, lo estamos hablando tal vez fuera del tren, pero en verdad creo que como seres humanos estamos rozando unas circunstancias que se van a salir fuera de nuestro control. Y hay muchos grises que no se están Sí. abordando adecuadamente, ¿no? O sea, que si dices, oye, esta persona le quitó la vida a dos seres humanos funcionales, a dos mujeres que tenían su vida y todo, y 3 años, pues, hijos de su madre, no Fíjate, sé, y es que al final de no sé. cuentas, ¿cómo crees que acaba la familia de estas personas? No, Y pues no, y no, di- y no destruidos digo y no completamente. digo que vayan a quedarse con los brazos cruzados. O sea, No, entonces es exacto. tan fácil tomar acción y dañar a terceros. Sí, o sea, O sea, no, se abren muchas puertas, es güey. muy complejo, ¿no? De verdad que No, sí. y sobre todo, por ejemplo, en ese sentido, yo creo que la realidad de las cosas es que tenemos un marco legal que es punitivo, ¿no? O sea, se centra en el castigo, no en la reparación del daño. De Y razón de daño. eso es algo bien Claro. interesante porque, fíjate, o sea, realmente es como, es un niño de 15 años, ¿sí? Y no porque yo abogue por él, ni mucho menos, ¿no? O sea, esta situación obviamente él tiene una parte de esa responsabilidad, pero a final de cuentas es, ¿qué le van a hacer? ¿No? O sea, lo van a meter a la cárcel, o sea, la solución es meterlo 20 años a la cárcel o más años, donde posiblemente lo único que va a hacer, lo que va a pasar con esa persona es que va a reafirmar sus ideas, va a solidificar su comportamiento, o sea, cuál es el apoyo que se le está dando realmente a esta persona y a las víctimas de esta situación, ¿sí?
Y en ese sentido es como, pues bueno, ¿dónde está la reparación? ¿No? Ahí donde nos está quedando corta la parte social o la También. parte del Estado, ¿sí? Para resolver este tipo de situaciones, porque en realidad, pues sí es muy complejo, o sea, en 3 años, ¿qué va a pasar? ¿De qué le va a servir a lo mejor a esta persona estar allí? ¿Qué se va a Ujú. hacer con las víctimas durante esos 3 años? O sea, hay una serie de factores como una atención que necesitan todos, una contención, pues obviamente de la situación y un daño que es irreparable en un sentido a lo mejor económico, ¿sí? Pero que se tendría que buscar o se tendría que mirar cómo voy a hacer yo para tratar de poner o de subsanar estas cosas, ¿no? Entonces, pues Sí, sí es muy complejo, ¿no? No, sí está bien Realmente no es complejo. algo tan sencillo. sí. Ahora, dentro digo, de esa percepción humana, digo, es muy complicado ante un evento así, una reparación de daños. Y también por el otro lado es como el hecho de la justicia. Ujú. Porque pues, al final de cuentas hay un daño y es un daño que no, o sea, velo si tú quieres en un sentido incluso hasta colateral de las maestras porque estaban en el lugar correcto en el momento incorrecto con una persona incorrecta, pero pasó. Y esa dinámica, el problema es cómo evitas que eso vuelva a pasar. O sea, la circunstancia Ujú. ahorita ocurre, pero ¿cómo evitas que otras circunstancias así puedan pasar? En Torreón pasó también con un Enterrón muchachito en la pasó. escuela, o Ah, sea, sí. yo me acuerdo de eso. En Fue los hace 3 años. Cervantes. Sí, pues en Monterrey Traigo el pasó, en varios lados dato. ha pasado, o sea, y Fue en caemos a lo mismo. 2020. Ah, pues 2020. más. Fue antes de la pandemia. Un poquito después de la pandemia, en 2020. Creo que apenas se retomaban a las clases presenciales cuando pasa esto. Entonces, pues si se fijan, sí hay como mucho contexto a donde poder trabajar y sí, la salud mental es la base, ¿no? Chicos, pues, aunque no lo crean, el tiempo ya se nos acabó, se nos fue de volada. Y pues bueno, Manuel, la verdad es que estuvo muy chida la plática contigo. Ojalá nos acompañes en más podcast. Sería un honor tenerte por acá. Y pues bueno, básicamente, ¿con qué les gustaría cerrar, chicos? No, igual agradeciéndote, Manuel, la neta, muy, muy interesante la plática. Creo que joder, el tema da para muchísimo más, ¿no? Ojalá que va a haber segunda parte seguramente de más temas relacionados y esperamos que por ahí nos puedas acompañar alguna otra ocasión. La verdad, muy chido, te agradezco mucho, mucho. Y pues sí creo que es un tema donde, pues hay bastante por estudiar. A nosotros nos queda, tal vez, ¿no? Ahorita como que me cae un poco esta parte de un sentido de responsabilidad, ¿no? Social y profesional de prepararnos súper bien para poder identificar a tiempo estos casos, para poder ayudar de manera como muy eficaz, ¿no? En estos casos que son muy sensibles y poder prevenir que cualquier cosa de estas pase en cada uno desde nuestra trinchera, pero creo que la nuestra en particular es bastante importante y como escuchas, ojalá que pues podamos transmitir un poco de la importancia de adquirir, de estar como padres, de estar con tus hijos, de el poder dar estas herramientas. Si no las tienes como padre, se vale, ¿no? También, pero si te estás dando cuenta de que por ahí hay algo, pues chécalo, ¿no? Trabájalo, haz algo al respecto. Pero sí, creo que es un sentido alto de responsabilidad, ¿no? Claro, ¿no? O sea, yo creo que primero que nada agradecerles la invitación. El día que me quieran volver a invitar, yo encantado. Nada más nos acomodamos ahí pues las agendas, pero sí, no, yo creo que esto, o sea, que haya espacios para hablar específicamente de esto ya es un comienzo, porque definitivamente el día de hoy a lo mejor no nos dio el tiempo, no nos alcanzó, pero en todo esto hay una serie de tragedias que son, como les mencionaba hace ratito, no son muy tristes de ver, ¿no? Pero también hay una contraparte de todo esto que es bien importante mencionar porque aunque esto tenga un coste para nosotros como género, por así decirlo, también tiene una serie de beneficios y una serie de privilegios que van con ese coste. En medida en la que tú cumplas con tu rol, hay una serie de beneficios sociales, ¿sí? E individuales y parejas y demás, donde pues obviamente hay una suerte de, al final del balance, queda utilidad y entonces es muy difícil poder soltar eso o ese privilegio también que nos beneficia a nosotros, porque es una renuncia, ¿no? Es una renuncia a algo que yo ya estaba ganando, nada más por el hecho
de saberme hombre. Y en ese sentido, pues yo creo que es complicado, ¿no? Ahí es donde entra toda esta parte justamente del pensamiento crítico y cómo sí se desarrolla y se tiene que desarrollar acompañados. Esto no es algo que naturalmente hasta cierto punto se dé como algo normal. Pero fuera de eso, de verdad les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho la plática, estuvo muy buena también, estoy de acuerdo. Y cuando quieran, pues yo estoy puesto para volver. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. En verdad, a este podcast, sé que los hemos descuidado un poquito, pero hemos tenido trabajo como no tienen una idea. Y pues bueno, seguimos, no nos rendimos, seguimos todavía aquí poniendo infierno. Y pues bueno, recuerden siempre, esto nunca suple un proceso terapéutico, simplemente es una conversación entre psicólogos, psicoterapeutas. Y pues básicamente es para que tengan un norte de cosas que pueden hacer, decidir, busquen un especialista, pidan credenciales, infórmense siempre, eso es sumamente importante. Y saludos a todos aquellos que ejercen muy padre su profesión. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos en esta ocasión. Da por hecho que te vamos a ver por acá más seguido, ojalá puedas acompañarnos. Y pues bueno, recuerden escucharnos este próximo miércoles que viene también con un tema bastante interesante. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Ahorita todos los tenemos así como el meme del niño que se está ahogando. Nosotros ya los tenemos las redes ahorita así hasta el fondo. Entonces esperamos retomarlas. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en esto que se llama Psicología para Hombres. Adiós. Nos vemos. Bye.